¿Cómo andan? Bienvenidos. La filmografía de Mick Jagger, videos, DVDs, VHS, películas, documentales, algo oficial y algo bootleg, lo que les presento hoy en Rolling Stone Records, como en las viejas épocas, cuando empezó este canal, que creo que fue en este siglo. Les doy tiempo para que se suscriban, dale. Les doy tiempo para que se suscriban y se hagan miembros de este canal Rolling Stones Records. Soy César Barzais, los saludo desde la Patagonia, Argentina, en este canal donde hablamos exclusivamente sobre los Rolling Stones, grabando de día, mediodía, diciembre de 2022. Para quien esté viendo esto desde el más allá o anda a saber cuándo. Hablemos un poco de el material fílmico de Miguelito. Este es su documental autobiográfico, siendo Mick, Being Mick, que lo pasaban por la televisión, recuerdo, en 2001, que había que pagar en esa época, era un cable, recuerdo, un canal aparte, ¿no? Dentro del pack básico, digamos, de la TV, y un amigo que tuvo la gentileza de invitarme a su casa para dejar ver este documental subtitulado, que me lo grabó en VHS incluso, que lo tengo por allí arriba, y que más adelante salió en DVD, Being Mick, y que tiene varias escenas, sobre todo él grabando Goddess in the Dark Way, escenas privadas, muchas filmaciones caseras, y lo que más me impresionó siempre de este documental es cuando él abre en una de sus tantas casas y se ven todas esas cintas originales de las sesiones de grabación de los Stones. Eso es una cosa, es oro en polvo que algún día saldrá todo a la luz y de a poco va saliendo. Para lo último voy a dejar unos VHS que seguramente te acompañaron a lo largo de toda tu historia y tu relación con Mick. Bueno, en el concierto for New York City, después de lo que fue lo que ustedes ya conocen, que pasó en 2001, allí apareció Mick haciendo Miss You y también Salt of the Earth, y que lo invita a Keith, nada más y nada menos. Así que allí está entonces en este buen documental, concierto benéfico, concierto donde se homenajeó fundamentalmente a las víctimas y también a los bomberos, a todos los que trabajaron justamente allí, y todos los que participaron, lo indica por acá. Uno de este estilo vendría a ser también pero también un concierto benéfico, el Live Aid, donde también participó, como sabemos, Kid y Ronnie junto a Bob Dylan, pero que Mick también participa junto a Tina Turner, donde hace algún tema de los Stones y donde hace también temas de su etapa en solitario. Parte de este año, de donde era la Tercera Guerra Mundial y que no se podían ni ver Mick y Kid, y que ya hay varios videos sobre eso en este canal. Está el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, el durante y el cierre con Steel Wheels. Todo eso está en este canal, que lo pueden ir a ver, y en el Live Aid obviamente participa Mick. Algunas de sus películas, ahí tengo varias por allí, algunas realmente no estarían, creo, en número 1 en ninguna plataforma digital, pero muestro algunas. Está Bent por allí también, no quise traer todas, algunas, como esta. Las más destacadas me parece que es esta, Performance, sin duda, donde además interpreta Memo from Turner. Todo esto está en un video, lo de Memo from Turner, o sea, la parte audio de Mick Jagger sin los Stones, está en otro video, que hay parte 1 y parte 2, que son videos cortos, rápidos, y lo pueden ver. Bueno, Performance de Mick, Ned Kelly, alguna de sus películas, por lo menos creo yo lo más destacado de lo que hay en video de Jagger es lo que traje por acá. También hay una
Que más de un amigo me dice, che, qué mal que actúa tu ídolo, ¿eh? Me han dicho más de una vez, claro, cuando han visto Free Jack, que participa junto a Jerry Hall y una película que no se entiende. No se entiende qué quisieron hacer en esta película. Pero bueno, está Jagger actuando. Que como ya sabemos, déjame en los comentarios qué te parece Mick Jagger como actor. Es una pregunta que ya he hecho en alguna oportunidad en algún video. Si Mick Jagger como actor te parece el mejor frontman de la historia. Si Mick Jagger como actor te parece uno de los grandes cantantes de todos los tiempos. Y uno de los mejores compositores de música de todos los tiempos. O es un buen actor. En esta produce y actúa su hijo. Muy buena serie esta, que lamentablemente se levantó. Pero por acá tengo por suerte el DVD, y que actúa su hijo y que produce también junto a Martin Scorsese. Buena película, buena serie digo, esta. ¿Qué más? Hablando de películas, en esta también produce Mick. Estábamos hablando de Mr. Dynamite, la vida de uno de sus grandes referentes, James Brown. Muy buena esta. Muy, muy buena. Voy a seguir con esta, que acá participa Mick como invitado. El 20 pasos a 20 pasos de la fama, vendría a ser algo así la traducción. Y es este documental que supo estar en plataforma digital, que tiene que ver con los backing vocals, los coristas. Los coristas, donde aparece Lisa Fischer, donde está Marsha Hunt, no, donde está, se me fue el nombre, Mary Clayton, la que participa en Gimme Shelter, acá aparece, y aparece Mick, sobre todo en la parte que habla de Mary Clayton, y el momento histórico en el que graban Gimme Shelter para Let It Bleed. Bueno, muy recomendable eso, y acá aparece Mick también. Elegí obviamente las que a mí más me gustan y me interesan, o me parece que más le van a interesar a los que ven estos videos. De lo que es inédito y shows en solitario hay un montón, pero bueno, elegí esta que tiene que ver con la gira australiana y algo de ensayos, Party Doll, Foxy Lady y varias cosas interesantes más. Y esta en la Casa Blanca, allá frente al presidente Barack Obama, presidente de Estados Unidos en ese momento, que aparece también B.B. King. ¿Quién más anda por acá? Obviamente Jeff Beck, obviamente Buddy Guy. En I Can Turn You Loose está Mick, lo mismo que en Commit a Crime, junto a Jeff Beck. Y en Miss You aparece junto a lo que era el grupo que estaba allí tocando, para unirse en el final junto a todos los músicos en Sweet Home Chicago. Seguramente, no sé si está oficializado esto, pero si no lo está, ya pasaron 10 años, en algún momento lo va a estar. Esto sí, la única presentación de Mick de Wandering Spirit fue en Nueva York, y este es el DVD. Dejo para el final los VHS, dos VHS buenísimos. Este solamente de video, Solo Works, solamente de videos, que trae una película que les voy a mostrar recién, trae en Tokyo Dome en vivo para la TV japonesa, trae el VHS que le mostré recién en vivo en Australia, y traen el VHS que le mostré recién presentando Wandering Spirit, y muchos clips, todos los clips de Jagger solista y un montón de cosas más, ¿no? Son 4 DVD. Y para el final voy a dejar mi preferida, pero primero les voy a mostrar esta Mick Jagger en Australia, porque me trae recuerdos de cuando andábamos tras estos VHS. Tengo algunos más por allá arriba y muchos en cajas guardados. Y esta sí que la buscábamos todos. En Argentina se conoció como Sometido por las Mujeres. Ibas al videoclub, la alquilabas, la copiabas, lo que está muy mal obviamente, pero no la revendíamos, la copiábamos para dejarnos una copia para nosotros, para poder verla subtitulada. Y bueno, con los años pude conseguir el VHS en inglés, y una película que nunca se oficializó, creo yo, en DVD. En DVD creo que no. Running Out of Luck,
verdadero nombre de la película, que en Argentina se lo conoció, no sé por qué, como Sometido por las Mujeres, la película que se grabó en Río de Janeiro, fundamentalmente, y que tiene esa imagen de que llega a esa especie de bar brasilero Jagger y que él quiere a toda costa decirle a los dueños que él es Mick Jagger, que por favor le dejen hacer una llamada telefónica, pero no quieren saber nada. No quieren saber nada los dueños. Y que incluso en ese video pone el Through the Past Darkly y pone el LP para que suene y él baila Brown Sugar. Pero Brown Sugar no está en ese disco. Bueno, como para encontrarle un defecto. Gracias por la compañía. Mi nombre es César Barzais. Los Rolling Stones, Mick Jagger, su filmografía, todos sus videos, sus DVD, sus películas, sus documentales son tan grandes que hasta amigos te generan. Te mando un gran saludo desde la Patagonia Argentina. Te invito a suscribirte al canal de manera gratuita, activar la campanita, las notificaciones, compartir todo este contenido y si querés, sí, unirte como miembro del canal. Los que están en la membresía 3 y membresía 4, les envío permanentemente 2 o 3 veces por semana todo tipo de discografía y de filmografía, de películas, de videos, todo acerca de los Rolling Stones y todo de ellos en solitario, oficial e inédito. Dale, unite como miembro. Hasta la próxima.